Estamos aquí con Rubén Bustamante, socio de la firma BDO, una de las firmas más grandes del mundo. En Panamá, Rubén tiene más de 200 empleados. Claramente sería una de las 4 firmas más grandes del país. Además de eso, tiene más de 33 años de experiencia en la tributación y en la auditoría. Y tiene, además de eso, una especialización en impuestos con vasta experiencia en ese tema. Queríamos entonces preguntarle a Rubén, ¿cómo se parece esta crisis a la crisis que él vivió 30 y pico años atrás, cuando empezó su firma en plena crisis económica en nuestro país? Buenos días, Carlos. Para mí es un placer conversar contigo y los seguidores de tu página Momento Fiscal. Mi saludo y le respondo esta pregunta, Carlos. En 1987, nosotros formamos Bustamante y Asociados, hoy BDO. En aquel entonces, la crisis era una crisis política y la diferencia con esta es que es una crisis sanitaria y económica, pero aquella crisis produjo problemas económicos enormes. No habían bancos abiertos, incluso habían cupones que se llamaban CEDI con los que transaban. La diferencia de esa crisis y esta crisis, a mi parecer, es que el pueblo no está organizado para salir de la crisis. En esta situación, el pueblo no está organizado para salir del estado de emergencia nacional. Yo vi en el 87, 88, 89 cómo el pueblo se organizó a través de la cruzada civilista para reinventar el país. En esta circunstancia de estado de emergencia nacional, COVID, no veo esa organización. Veo sectores, cada uno por su lado, tratando de salvarse, sálvese quien pueda. Y a mí me parece que aquí hace falta un liderazgo civil que se una con el liderazgo político y el liderazgo laboral y el liderazgo empresarial y reconstruyamos este país ordenadamente. No puede ser que el Estado pretenda reorganizar el país por su lado y los empresarios por su otro lado y los profesionales en el limbo, como en el caso de nosotros, a nosotros no se nos consulta. Me parece un descuido de las autoridades. Todos deberíamos estar organizados para reconstruir el país. Esa es mi opinión. Rubén, tú tienes mucha experiencia en el cálculo del impuesto diferido. Tu firma ha hecho muchísimos de esos cálculos. En esta crisis, ¿qué impacto tendrá en las empresas el cálculo del impuesto diferido producto del COVID? Carlos, este es un tema delicado. Yo creo que más delicado de lo que parece. Y primero quisiera decir que el impuesto diferido es un tema muy técnico. A ti te siguen muchas personas que no son necesariamente contadores. Por lo tanto, me parece que debo aclarar. El impuesto diferido es la diferencia que se produce entre la norma fiscal local y la norma de contabilidad. Por ejemplo, si usted tiene un gasto de depreciación, que es el más sencillo, en base a la norma financiera, pero usted hace una depreciación acelerada con base en la norma fiscal, ahí se produce una diferencia temporal. ¿Qué es lo que va a pasar con el COVID y el impuesto diferido, en mi opinión? Vamos a tener cálculos de pérdida financiera enormes respecto a activos que van a ser deteriorados. Vamos a tener problemas enormes con activos que van a ser o inversiones que van a ser revisadas a la baja. Eso va a producir unas diferencias entre la deducción fiscal y el gasto financiero. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso debería considerarse una diferencia temporal porque en el momento que esa pérdida se realice debería ser deducible. El dilema que yo veo, Carlos, y es un tema que debemos revisar con la Dirección General de Ingresos y con las autoridades, es que cuando usted hace la declaración de renta, por ejemplo, de la venta de un edificio que es una enajenación de bienes inmuebles, y usted tiene una pérdida, a usted no se le permite en la declaración de renta recoger esa pérdida y deducírsela de las operaciones regulares. ¿Te recuerdas de eso? Y verás que eso va a ser un problema. Por lo tanto,
pareciera desde ese ángulo que el impuesto diferido allí no se produce porque no hay una diferencia temporal, sino permanente. En mi opinión, eso es discutible, porque el reglamento es el que señala esta norma. Sin embargo, en la ley eso no se prohíbe, la deducibilidad de esa pérdida. Por el otro lado, los principios de deducción de gastos señalan que todo gasto que sea necesario para la producción de renta o conservación de esta renta es deducible. Y si yo tengo que vender un edificio a pérdida, debe ser considerada una pérdida deducible. Por lo tanto, si yo tengo que hacer una reserva para esa pérdida o una revisión del precio de ese edificio financieramente, eso debería constituir una diferencia temporal. Creo que la DGI a nivel del formulario de renta no lo ve así y eso va a ser un problema. Los empresarios van a tener que hablar con sus asesores tributarios para buscar las vías de que esas pérdidas sean deducibles eventualmente cuando se realicen. Previamente, a nivel financiero, se deberían de establecer las pérdidas que los auditores las van a exigir cuando emitan los estados financieros y deberían de establecer el impuesto diferido. De lo contrario, las empresas terminarán pagando mucho más impuestos del que corresponde. Rubén, tú viviste el boom de la construcción de principios de los 90, donde se dieron varios incentivos para que la construcción moviera la economía de nuestro país. El 4x1 y otras cosas más de la inversión de utilidades y otra larga serie de incentivos que tú viviste bastante bien. ¿Qué cosas se podría hacer en esta crisis para imitar ese tipo de inversión o sencillamente no hay nada que hacer para la construcción en esta coyuntura? Bueno, Carlos, qué bueno que me haces esa pregunta porque me permites la oportunidad de expresar esto y como esta entrevista que tú me haces será pública, pues espero que las autoridades lo escuchen. Fíjate, yo considero, Carlos, que el Estado, sin poner un centavo, puede, uno, estimular la economía y dos, reorganizar el desarrollo inmobiliario. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo preparé un proyecto de ley, lo he circulado a varios empresarios y a varios señores del Ejecutivo, en el que propongo que el Estado afiance, por ejemplo, 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, solo con fianza, para que los bancos puedan otorgar hipotecas a todas aquellas personas que no califican. Según datos que yo manejo del sector inmobiliario, el sector bancario está rechazando hasta el 60% de la solicitud de vivienda porque las personas no califican. Si el Estado se para detrás de estos compradores con una fianza y se la da a los bancos, para que los bancos presten la hipoteca, donde el Estado puede ser, por ejemplo, 25-30% fiador de esa hipoteca, entonces el banco paga al comprador la hipoteca para que éste se lo pague al desarrollador y el desarrollador a su vez tiene dinero y la economía empieza a moverse. Y el sector construcción, que es un productor enorme de trabajo, se podría motivar y se podía incentivar, se podía promover el empleo a través del sector construcción sin que el Estado ponga un dólar. Rubén, y con el gran inventario que tenemos ya, ¿qué cosas se puede hacer? Las cosas ya construidas, ¿cómo se pueden mover? Bueno, Carlos, hay varias propuestas. Una podría ser que se cree la ley donde usted puede alquilar y parte de los alquileres se suman para el abono a la compra. Y usted tendría que hacer un contrato de alquiler con opción de compra y parte de su alquiler se acumularía para el abono a la compra. Esa es una primera opción. Y la otra opción es buscar fondos de inversión que compren activos, se los compren a usted y luego usted queda alquilándole a ese comprador con una opción de recomprarlos en el tiempo también. Yo he hecho cálculos, Carlos, y te tengo que confesar que a veces sale más barato alquilar que pagar intereses más depreciación. Cuando usted suma los intereses
del 6-7%, más la depreciación de 3%, usted está pagando 10% al final, le cuesta ser propietario de un edificio. Mientras que si usted alquila, posiblemente el costo de alquiler puede ser 7 o 8%, ahora que los costos están mucho más bajos. Rubén, tú tienes, además del sector construcción, tú tienes una gran cantidad de clientes de diversos sectores. ¿Cómo tú le dirías que se preparen para esta crisis desde el punto de vista tributario? Mira, Carlos, yo considero que los sectores que más van a sufrir son construcción, turismo, hotelería. Tienen que preparar cálculos de pérdida financiera de todos sus activos. Aquí en Panamá va a suceder algo parecido a lo que sucedió en Zona Libre. Los edificios no valen lo que costaron y en lugar de tomar valor por la apreciación, se han devaluado. En Panamá va a suceder mucho de esto. Entonces, yo creo que las empresas tienen que hacer sus cálculos de deterioro de valores de sus bienes, determinarlos a nivel del balance y buscar la forma con sus asesores de organizar que esto sea una diferencia temporal para efectos del impuesto diferido, pero aún más deben planificar cómo hacer que esa pérdida se realice para que sea deducible en el periodo. Y si es necesario, hablar con las autoridades del país para que haga una ley temporal que permita que todas las pérdidas se puedan considerar deducibles. ¿Por qué? Porque hoy día la ley establece, o el reglamento establece que los reavalúos y las estimaciones no son gravables, tampoco son deducibles. Así que por ahí, mirando eso, hay que revisarlo para que logremos que las pérdidas financieras sean deducibles y después cuando se realice la pérdida se haga una compensación si hay alguna diferencia. Creo que las empresas se tienen que preparar para eso y planificarse. Por el otro lado, también una empresa podría, por ejemplo, si yo sé que un edificio vale $1 millón, pero que ahora no vale más que 800, voy a perder $200,000. La pregunta es si yo, vendiéndolo en 800, pagando el 5%, por ejemplo, el 3 y el 2, el 5% es más barato que el 25% de deducción de los $200,000 de diferencia. Es decir, si yo cojo $200,000 por el 25%, estamos hablando de $50,000 de ahorro de impuestos sobre la renta versus el 5% de la venta de 800, que es 40, ahí me estoy ahorrando $10,000. Entonces, hay que estudiar los escenarios con los asesores tributarios y los auditores y planificar cómo prepararse para recibir el menor golpe posible a las finanzas y a los flujos que hoy día están golpeados. Entonces, no podemos seguir pagando más impuestos si en efecto no hay tales ganancias, sino que por el contrario, estamos ante una eminente cantidad de pérdidas de las inversiones, de los inventarios, de los edificios, de las cuentas por cobrar. Aquí nadie se ha puesto a pensar, aquí todos hablamos del desempleo, hablamos de los impuestos que hay que pagar, pero nadie se ha puesto a calcular el desastre que se nos viene encima. Cuando las empresas empiezan a abrir y a percatarse de que no valen lo que valían el 15 de marzo, las cosas se van a empezar a complicar. Aquí vamos a ver cierre, aquí vamos a ver quiebra, aquí vamos a ver embargos y situaciones que tenemos que prepararnos para atender. Rubén, entonces lo que tú pensarías es que la pérdida debemos eliminar el concepto de arrastrarla 5 años y hasta 50% de la renta de ese año. Es lo que tú pensarías. Yo no pienso que eso se deba hacer. Eso sería producir una muerte lenta para las empresas. Yo creo que nosotros debemos gestionar que las pérdidas se permitan deducir inmediatamente en las proporciones que la ganancia me permita, porque nada me garantiza a mí que yo en 5 años voy a tener ganancias. De hecho, te puedo decir que yo he hecho unos cálculos, Carlos, y aquí hemos perdido 3 meses de ganancias. Hablemos de abril, mayo, la mitad de marzo y la mitad de junio. Estamos hablando de 3 meses. Si una empresa se gana
el 10% más o menos equivale a un mes de trabajo. Si usted ha perdido 3 meses, o sea, asumiendo que cuando usted abra le va a ir igual o mejor que le iba antes, a usted le va a tomar 3 años salir de ese problema, sin ganar. 3 años solo para recuperar las pérdidas. Vamos a tener empresas que le va a tomar 5, otras 6, otras 10 y otras no le va a tomar toda la vida y van a tener que entregar la llave. Y eso es parte de lo que las autoridades tienen que sentarse con los profesionales de finanzas, de economía, de contabilidad y los abogados de este país, junto con las autoridades fiscales, para ver cómo salvamos la mayor cantidad de empleo vía salvar las empresas. O sea, yo no veo esto sencillo. Yo la verdad creo que aquí va a haber un desastre y de eso no se habla. Aquí se habla todos los días de otras cosas, pero de las profundidades del asunto no veo personas hablando seriamente de este tema. Rubén, además de las empresas, tenemos un componente importantísimo en la economía que es la demanda. Es decir, ¿quién va a comprar? ¿Qué propondrías para que exista algún tipo de demanda en enero del próximo año, donde al trabajador se le van a juntar 7 mensualidades de tarjeta de crédito, hipoteca, préstamo personal, pero además tendría probablemente menos salarios por disminución horaria si es que llega a tener trabajo después de esos 7 meses? ¿Quién va a comprar qué cosa si todo el mundo está pagando préstamos viejos? ¿Tú ves algún tipo de posibilidad para estimular la demanda en enero de 2021? Bueno, Carlos, de nuevo, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, yo empezaría proponiendo que todas las tarjetas de crédito y todas las deudas se negocien a muy largo plazo. También yo recomendaría a las autoridades revisar el impuesto sobre la renta de la persona natural, que a propósito es una injusticia cómo la persona natural paga impuestos sin deducción de gasto versus la persona jurídica, para que el panameño tenga más dinero en el bolsillo y pueda tener acceso a más cosas. Las deudas que se han acumulado ahora se deben de revisar y hacer una ley especial para que sean cobradas en 36 o 60 meses en el futuro, en el tiempo, con unos intereses muy bajos, para que el dinero, el poco dinero que ahora sí se va a recibir cuando se abran las empresas, sean utilizables para el consumo, porque de lo contrario no va a haber una economía creciendo. Si no hay consumo, si no hay efectivo funcionando para consumir, la economía no va a crecer y de nada va a servir que las empresas abran porque no va a haber compradores. Yo no estoy pensando salir a comprar 10 cosas, ni una cosa, a lo sumo pasta de dientes y jabón, pero el resto de cosas estamos pensando gastar el dinero en pagar las deudas, pero si las deudas se reacomodan y se le permite que el uso del dinero corriente sea utilizado para consumo, yo creo que la economía se puede salvar. Yo creo que hace falta un gran diálogo nacional con los especialistas, los expertos, para que se organice un programa nacional, no que sea por intereses de grupos, sino un programa nacional. Rubén, hasta ahora hemos hablado solamente del impuesto sobre la renta persona natural, pero hay otro impuesto muy preocupante que es el ITBMS. ¿Cómo yo cobro a 120 días, quizás 180 días o quizás ni siquiera cobre, pero tengo que pagar el próximo mes el ITBMS? ¿Tú ves chance para movernos a un sistema de caja modificado para el ITBMS en esta coyuntura? Si yo fuera el presidente del país, yo me sentaría con el ministro de Economía y Finanzas y el director de ingresos y los gremios profesionales. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea más justo? Yo diría que debemos entrar en un sistema temporal de caja modificado para efecto del impuesto de ITBM, porque el impuesto de ITBM se paga inmediatamente. Usted facture, preste el servicio o reciba un dinero, indistintamente. Por ejemplo, en el caso de una venta al crédito, si yo facturo y no me pagan en 120 días, yo tengo que adelantar el impuesto de ITBM que no tengo. Entonces, yo diría que se debe de hacer lo siguiente: modificar la ley para que el ITBM se pague solo si se cobra y prohibir que los clientes que
compran, deduzcan el ITBM si no lo han pagado, o al menos hayan pagado el ITBM o parte abonado de la factura, por lo menos por el monto de ITBM. Y además revisaría la ley de ITBM. Hay demasiadas exenciones en la ley de ITBM. Yo incluso haría un ajuste a la ley de ITBM para que hayan tasas ceros y hayan tasas reducidas. Pero aquí hay demasiadas exenciones. ¿Qué hace el coche de un bebé, de un carro Mercedes-Benz de 150.000 exento? Eso no tiene por qué estar exento de ITBM. Entonces, hay muchas cosas como esa exentas y yo eliminaría incluso, por ejemplo, que el reporte de compra, Carlos, se haga a partir de 1 millón de ventas y 3 millones de activos. Todo el mundo tiene que hacer el reporte para cerrar el círculo. Aquí no es que falta impuestos, aquí hay demasiados huecos en la ley que no permiten recaudar mejor impuesto. Aquí no hay que aumentar los impuestos. Yo incluso bajaría el impuesto sobre la renta a 15% y disminuiría la deducibilidad exabrupta que mucha gente hace en gastos y costos. Entonces, aquí hay que estimular más que restringir. Entonces, en resumen, yo modificaría la ley de ITBM para que se pague solo cuando se cobra y cuando el cliente me paga, entonces él puede usar el crédito. Y miraría el montón de excepciones y los huecos que hay para que más personas contribuyan. Es decir, ampliaría la base de contribuyentes. Ahí es donde está el problema. Además, contrataría cientos de auditores de sistemas para que empiecen a auditar digitalmente, no manualmente como se hace hoy. Estamos a 100 años atrasados con ese tema de auditoría. Nosotros en la firma estamos auditando digitalmente a todo el mundo desde la casa. Los auditores de la DGI deberían estar haciendo lo mismo, pero no están organizados. Son cambios que hay que hacer para poder recaudar mejor, ampliar la base de contribuyentes. Rubén, nosotros tenemos esos huecos vía incentivos fiscales. Algunos van a incentivar cosas que ya claramente no tienen un futuro. El turismo no se va a recuperar este año ni el siguiente. Y hay muchos incentivos que probablemente tenemos que repensar. Varias zonas que compiten entre sí como zonas libres dentro del mismo país. Te pregunto, ¿cuál de esos incentivos tú reconsiderarías? Bueno, yo creo que hay que pensar en incentivos que no generan empleo. Yo específicamente no quiero meterme con ninguno porque podría chocar con personas específicas, pero yo revisaría todos los incentivos para darle una fecha final. Por ejemplo, el ministro Chapman en su momento lo intentó para que murieran en el 2000, pero a partir de entonces se empezaron a hacer otro montón de incentivos. Por otro lado, las empresas tienen mucha capacidad de deducción de gastos y tienen muchos incentivos, en tanto que las personas naturales no tienen ni incentivos ni deducibilidad de gastos. Por ejemplo, la deducibilidad de una persona trabajadora debería permitírsele deducir sus alimentos, su transporte, incluso su vestido, porque nadie compra ropa para dormir, la ropa se compra para ir a trabajar, pero nada de esto es deducible. Yo creo que sí hay que revisar los incentivos y darle fecha de cumpleaños, lo que empezó el señor Chapman por allá en el año 1990, para que empecemos a disminuir los incentivos y a cerrar los huecos. Algo parecido a la ley de universalización de los incentivos de aquella época, del 95 por allá. Por supuesto, todos los empresarios pegaron un grito entonces. Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo que se eliminó, que en el 2000 las exportaciones dejaban de ser exentas. No pasó nada, la gente siguió exportando y aquí nadie se ha muerto. Yo creo que todos tenemos que hacer un sacrificio. No pueden haber sectores pidiendo beneficios para sí y que el resto cargue con el problema. Yo creo que tenemos que poner todos los temas sobre la mesa y renegociar el dominó para que a todos en algún momento nos toque la cena. No puede ser que siempre alguien tiene la cena y yo tengo el doble blanco. Entonces tiene que ser un sistema más justo y para que sea justo, aquí hay que sentar a los que se benefician y a los que se perjudican. Rubén, hablando de esa renegociación, nosotros tenemos una larga serie de tratados tributarios que firmamos en su momento para salir de las listas negras. Sin embargo, seguimos en las listas negras, pero tenemos los tratados tributarios desangrando el erario público con una cantidad de pagos que se van
a países donde se reciben los pagos y en Panamá la remesa queda o exenta o a una tarifa muy reducida. ¿Tú eliminarías o renegociarías alguno de esos tratados? Absolutamente. Y en la medida que nuestros, nuestras arcas sufriendo, tenemos que reevaluar esos tratados porque, en efecto, por ejemplo, la mayoría de los mortales pagamos 12.5 de remesas al exterior, mientras que hay tratados que permiten 5, 2,5 y hasta 0. Esto no es correcto. Estos son países ricos, millonarios. Entonces, no es posible que esto nos esté desangrando porque no solamente se produce el beneficio a nivel de transacciones, sino que se usa para planificar que suceda así. Yo creo que eso hay que revisarlo. El país no puede seguir sufriendo en beneficio de países ricos, cuando estos países ricos son los primeros en meternos en listas negras. Los tratados se tienen que revisar y ver qué beneficios nos han producido hasta ahora y de lo contrario modificar lo que tenga que modificarse. Si Rubén Bustamante tuviera el control de la DGI hoy, ¿qué cambios haría en esa institución? Bueno, por ejemplo, lo primero que haría, Carlos, sería contratar 50 abogados, crear 2 turnos de trabajo. Ahí hay cientos y cientos de casos sin sacar, sin definir. Yo recientemente recibí una resolución de un caso de 12 años, 3, 4 gobiernos. Y tengo casos de 9 años, de 5 años, de 7 años que no se atienden. Hace 4 meses fui a la DI con una lista de 100 casos y en 4 meses me salió un caso hace una semana. En 4 meses. O sea, si yo tengo 100 casos y me sale un caso cada 4 meses, me va a tomar como 45 años que me resuelvan lo que tienen en cartera. Entonces hay que meter 50 abogados y 2 turnos, y bien pagados, no abogados de $1,000, abogados $3,000 que vengan preparados. Y crearle una carrera administrativa, porque si no el sector privado se los lleva. Otra cosa que haría sería crear un mecanismo, una organización interna, para que los casos sean resueltos en 30 días, como señala la ley y la Constitución, no en 9 años. Además, cambiaría la ley para que todos los casos que están en la DGI a mi favor, que están en la DGI, cuando salgan a mi favor, me paguen intereses, porque ese dinero posiblemente yo lo hubiera podido usar para inversiones que me generaría. Entonces, ¿por qué? Porque si un caso tiene 10 años en la DGI y me fallan en contra, yo tengo que pagar 10 años de intereses. ¿Qué pasa cuando el caso es a favor? Por ejemplo, en el mejor de los casos es una devolución de impuestos. Es el mejor de los casos. Si yo tengo 5 o 10 años solicitando una devolución de impuestos y me lo devuelven ahora, entonces que me paguen intereses esos 5 o 10 años que se demoraron con mi dinero. Pero esos son cambios que hay que hacer. Arreglaría, contrataría un edificio nuevo digno de la DGI y digno del país. Los edificios donde nos atienden a los contribuyentes de este país no son dignos de este país. Esas son cosas físicas, pero internamente haría los siguientes cambios. El reporte de compra lo modificaría, la ley de reporte de compra, para que sea al 100% de los contribuyentes y que todo el mundo reporte lo que compra. ¿Por qué, Carlos? Si yo compro, es porque yo gano. Y si yo gano, yo debería coincidir eso con mi declaración de renta. Si yo compro y no reporto lo que compro y no declaro, la DGI no tiene forma de saber que yo debí tributar. Entonces el reporte de compra se tiene que hacer al 100% de la población y sin niveles de 1 millón, desde cero. Igual con el ITBM, eliminaría los $36,000. Que todo el mundo tribute, aunque sea tasa cero. Cerraría los círculos. Otra cosa que haría sería, por ejemplo, modificar la ley de impuestos sobre la renta para bajar la tasa del 15 y generar mayor dinámica de tributación. Y una cosa inmediata que debemos de considerar es eliminar el impuesto de dividendo a las ganancias acumuladas que se distribuyan ya y se usen en nuevas inversiones. Suponte que ganancias acumuladas hay $5,000 millones entre todo el país. Si ese impuesto se le libera a esas ganancias acumuladas y se pone este dinero
se obliga mediante la ley a que circule, el país toma una dinámica económica inmediatamente. Yo creo que el presidente no sabe estas cosas, yo creo que el ministro no sabe estos, son temas como mucho detalle y el director de ingresos es una persona que acaba de llegar y está navegando en esta tormenta, debemos de ayudarlo. Pero para ayudarlo, tiene que sentarse con las personas que sabemos que tenemos 30, 40 años de experiencia en esto, que sabemos dónde duerme la langosta y que podemos ayudar al país. Porque en este momento todos tenemos que unirnos para ayudar al país. Y no se trata de unirnos para aplaudir lo que hace la autoridad, sino unirnos para decirle a la autoridad lo que creemos que debe hacer. Porque resulta que este país es de nosotros, no de la autoridad. Y tenemos que salvarlo como panameños que somos. El país es de los panameños, no es de ninguna autoridad. Y todos tenemos que unirnos, pero no unirnos para aplaudir, sino unirnos para mejorar el país. Y la autoridad también debe escuchar más y pedir más consejos. Rubén, una última pregunta. ¿Eres optimista o pesimista en esta crisis? Carlos, yo soy optimista de nacimiento. Yo nací muy pobre, con mis padres y mi familia, que seguimos batallando y nosotros sabemos hacer con la mano y construir. Nosotros sabemos hacer de la nada todo. Entonces, yo soy un hombre que si mañana pierdo todo o dejo de tener lo poco que tengo, pues eso no me asusta. A mí lo que me asusta es la inacción. Yo creo que nosotros podemos reconstruir este país. Lo reconstruimos en el 89, lo reconstruimos cada vez que nos ha sucedido algo, pero estábamos organizados en el 89, por lo menos a través de la Cruzada Civilista, aunque había una oposición política de bando. Pero al final, a partir del 89, los panameños nos dimos cuenta que teníamos que trabajar para salvar el país. Eso no siento, no, al menos yo no lo siento, no sé si el resto de los 4 millones de panameños lo sienten, yo no siento que estamos unidos para salvar al país. Todos los días veo en los medios, unamos, trabajemos unidos, pero no veo acción en unirnos en una estructura o un plan para salvar al país, no como el gobierno. Yo no estoy hablando de que el gobierno no está trabajando. El gobierno tendrá su plan, pero el país no siento que tiene un plan. Yo como ciudadano no me siento que hay un plan y deberíamos optimistamente trabajar en ese plan para salvar al país. Yo reitero, soy optimista, soy trabajador y soy luchador y yo sé construir y yo sé sembrar y yo sé cosechar. Así que esto no me asusta. Esta es una cosa más que teníamos que pasar y va a seguir pasando. De hecho, entiendo que hay otro COVID, un SARS-4 generándose y van a venir más pandemias. Lo que tenemos es que organizarnos para poder atender estos problemas. Muchas gracias, Rubén Bustamante. Estamos muy agradecidos con tu entrevista y te deseamos lo mejor en este COVID. Gracias a ti, Carlos, y saludos a tus seguidores. Espero que este país se salve con la ayuda de todos nosotros que estamos preparados como ciudadanos panameños para ayudar al país. Que tenga buenas tardes.